Bien, muy buenas tardes. Vamos a empezar la siguiente clase de las funciones de varias variables o funciones en dos variables. Em, Esto es una extensión de las funciones de una variable. Recordemos como una definición informal que una función es una relación donde para cada variable x independiente existe un único valor f de x que depende de x. Entonces, nuestras funciones de dos variables van a ser de forma análoga. Y para solo que esta vez va a ser para cada par ordenado x, y, se le va a asignar un único valor f de x, y, que usualmente lo trataremos como la variable z. Entonces, para un par ordenado, existe un único valor z asignado. Definición. Una función de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales x, y en un conjunto de, ya vamos a ver esto, un número real único denotado por f de x. El conjunto de es el dominio de esa función f y su rango es el conjunto de valores que f adopta. Es decir, los valores de f de x tales que los pares ordenados pertenecen al dominio. Entonces, en la naturaleza podemos hablar de muchos tipos de funciones de dos variables. Una forma clásica, por ejemplo, es la temperatura, ¿sí?, en función de, de la longitud y la latitud en el planeta. ¿Sí? Donde la longitud y la latitud serían las variables independientes, x, y la temperatura en el planeta está en función de estos dos valores. ¿Sí? Una latitud y una longitud no pueden tener dos temperaturas diferentes, entonces por eso lo consideramos una función de dos variables, de la temperatura en términos de estos dos. Otro puede ser el área, perdón, el volumen, ¿sí?, de un cilindro, que es pi r al cuadrado por h. Este volumen está en función del radio de ese cilindro y la altura. Podemos considerarlo como una función de dos variables en términos de r y de h. Cabe destacar, como dijimos, para cada par ordenado, ¿sí?, se asigna un único valor en el eje z. ¿Sí? Los dominios de las funciones de dos variables son regiones, ¿sí? Y eso va a depender de la forma algebraica que tenga nuestra función. Definición. Si f es una función de dos variables con dominio D, la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x, y, z en R3 tal que es z igual a f de x, y los pares ordenados están en D. Bien, las gráficas de funciones de dos variables son superficies. Y eso va a depender de la forma algebraica, como habíamos dicho que tenga. Y de igual manera, su dominio de esa función va a depender de la forma de la función de dos variables. Aquí tengo varios ejemplos, tengo tres, de funciones de dos variables. Una evaluación en una función de dos variables es algo muy simple, nada más se sustituye un valor y se obtiene un valor z. Se sustituyen, perdón, valores x, y se obtiene un valor z. Pero hay valores que están restringidos. Por ejemplo, acá, en las primeras dos funciones, esta es un plano y esta es un paraboloide, no hay restricción. Yo puedo colocar cualquier valor, cualquier par ordenado x, y voy a encontrar un valor z. Ahora, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de dominio y en la descripción de este video dejaré un video más extenso de cómo encontrar dominios de funciones de dos variables. Obsérvese que en el tercer ejemplo hay una restricción. Para y no pasa nada. ¿Sí? Pero para el argumento de esta raíz aquí, resulta que x menos y tiene que ser mayor o igual que 0. Despejando para y, podemos decir que x
es mayor o igual que y, por lo tanto y es menor o igual que x. Esto representa una desigualdad en el plano cartesiano, en el plano XY, que sería esta región o este dominio que se ilustra en esta función. Entonces, para hacer esto, vamos a auxiliarnos con el programa de GeoGebra. Voy a ingresar las funciones que hemos visto, solo para tener una noción de su forma. Veamos la primera, es x más 2y menos 1 es un plano, ¿sí? Para donde sea que nosotros nos movamos en el plano XY, o sea, este de aquí abajo, nuestra función de dos variables no tiene ninguna restricción. Entonces, con los planos no hay restricción. Con la siguiente función es un paraboloide. De igual manera, obsérvese que no hay restricción para las variables x y y, pero su rango, algo que pues es muy pocas veces se menciona, su rango sí está definido en un intervalo. Sería desde -1 hacia más infinito. Bien, pero no hay restricción en el dominio. Ahora, veamos qué sucede con la otra función de la raíz y, raíz cuadrada de x menos y. Veamos, esta pues es una superficie bastante complicada. No es una figura que nosotros conozcamos. Sí, tiene su forma muy singular. Pero quiero enfocarme en el dominio. Habíamos dicho que el dominio era y menor o igual que x. O sea, si nosotros graficamos eso en R2, vamos a hacerlo aquí rapidito. Un plano cartesiano. ¿Sí? Esa es la recta y igual a x, sería esta de acá. Es una recta bastante básica. Entonces, la región que está determinada para los valores menores iguales de y, menor o igual que x, sería, digamos que este es 2, menos 1. Bien, veamos. 2 es menor o igual que menos 1. Esto es falso. Por lo tanto, esta región no es el dominio de mi función, sino que tendría que ser la otra parte. Esto de acá, este semiplano, es el dominio de mi función de dos variables. Repito, esto lo tomo a mayor profundidad en otra clase que voy a dejar en la descripción de este video. Sería esta la región. Todo eso de aquí. Entonces, veamos si es cierto. Veamos si es cierto. Obsérvese, si nosotros vemos en perspectiva, para z igual a 0 a esta función, esta recta de acá estaría delimitando nuestro dominio. ¿Sí? Podemos alejar esta gráfica, observes. Sigue delimitando. Sigue siendo delimitado por esta recta que es la misma, por esta región, perdón, y menor o igual que x. Y con la otra función de seno de xy, solo para ilustrar, seno de x más y, obsérvese, se está como alfombra ondulada. Y listo, este programa de GeoGebra nos puede servir para graficar funciones en R3 de forma muy simple y sobre todo si son senos o logaritmos, que sus gráficas son bastante complicadas. Hablemos un poco de las curvas de nivel. Las curvas de nivel de una función f de dos variables son las curvas con ecuaciones f de x igual a k, donde k es una constante en el rango de f. Primero, k tiene que pertenecer al rango. ¿Sí? K tiene que pertenecer al rango de f. Aquí tenemos dos ejemplos ilustrativos. Observes aquí, podemos denotar en esta montaña Lonesome que para cada valor de, aquí lo quiero ilustrar, para cada valor de la altura, ¿sí?
Imagino que esta es una función que depende igual de la latitud y la longitud. Entonces, para cada valor de altura tenemos una curva, como una traza. Para 4500 tengo otra curva. Para 5500 tengo otra. Entonces, esto es una muy buena analogía, que son las curvas de nivel en una función de dos variables. Pero tenemos aquí este otro ejemplo. Obsérvese que esta es una función de dos variables, en forma como de campana, y a medida que le vamos dando valores desde este de acá, ¿sí?, para arriba, creo que hasta 45 llega este ejemplo ilustrativo, obtenemos en R2 una curva de nivel. Y esto es como un reflejo, ¿verdad? Para los diferentes valores de K se obtienen curvas diferentes. Entonces nosotros, asignándole valores a la función de dos variables, para esos valores de K en el rango, obtenemos estas curvas. Veamos con el ejemplo con los ejemplos anteriores, que ya los tengo ingresados en GeoGebra. Función de nuestro plano, ¿sí? Si nosotros venimos y nos asignamos un valor Z, para Z igual a 1, obtenemos un plano paralelo al eje XY, perdón, al plano XY, que corta nuestro plano, nuestra función de dos variables. Entonces, nuestra curva de nivel la podemos ver bajo esta perspectiva, ¿no? Lo que obtenemos es una recta. Es una recta. Podemos, en GeoGebra la podemos ilustrar de la siguiente manera. A con F. Solo es una forma de ilustrar, ¿no? Tal vez nuestra curva de nivel es esa recta que está ahí. Bueno, inclusive podemos tener como los planos no tienen restricción tanto en el dominio ni en el rango, podemos tener infinitas curvas de nivel de la siguiente manera. Ok, entonces las intersecciones las vamos a ver así, miren. Las curvas de nivel. Vamos a verlas de la siguiente manera. Vamos a poner esto aquí y a quitar este plano. Y aquí, observa que tengo al plano asignado un valor K. Perdón, al plano aquí en este lado y un plano Z con un valor K. Entonces la intersección serían las curvas de nivel para nuestro plano serían rectas. Obsérvese. A medida le voy asignando valores acá, obtengo esas curvas de nivel. Serían esas de aquí. Ok, pero hagámoslo ahora para la otra función, para el paraboloide. ¿Cuáles serían las curvas de nivel para este paraboloide? Bueno, tienen que ser valores dentro del dominio, o sea, arriba de -1, perdón, dentro del rango, arriba de -1. Entonces voy a hacer aquí el cambio. Vamos a hacer para B. Y ahí está. Serían, en este caso, como circular, serían círculos. ¿Observas? Las curvas de nivel. Pero si ya quiero valores abajo de -1, ya no obtengo nada, porque son valores que no están dentro del rango. Entonces, estas serían mis curvas de nivel. Podemos inclusive quitar acá y obtenerlas así. Y para nuestra tercera función, veamos con el seno. Voy a probar con el seno. Si las curvas de nivel también están delimitadas por un rango, y sería el mismo rango de la función seno. Si esta función seno está delimitada, creo que sería, vamos a ver si logro verlo, de -1 a 1. Estoy seguro que es de -1 a 1. Sí, de -1 a 1. Entonces voy a darle valores. Vamos a cambiar aquí. Para la curva D. Valores de -1. Vámonos para... Ahí aparecen. Voy a cambiarle los valores a este slicer. Vamos a ponerlo de -1 a 1. Incrementando en 0.1.
sería de esta forma. Entonces las curvas de nivel en esta función aparentemente son, veamos, son rectas, ¿sí? Como rectas, ¿no? Veamos esto de acá, tenemos esto así. Estas serían las curvas de nivel para esta función seno. Seno de x más y. Y por último, veamos qué sucede con este de aquí, cómo serían las curvas. Veamos, esta es la función c. Aquí está. ¿Qué aparece? Aparecen estas de aquí. Para diferentes valores de k. Y listo. Esta es una de las formas más completas, creo yo, de poder visualizar las curvas de nivel en funciones de dos variables. Dándonos un valor k y haciendo este slider, perdón. Y listo.